Presencia del óleo. El óleo, que es, por otra parte, una técnica tan utilizada hoy día y tan constitutiva del objeto cuadro y también de las policromías, no solamente de los cuadros, tiene una leyenda que elaboró Giorgio Vasari de una manera muy hermosa, puesto que presenta a Jan van Eyck como un auténtico alquimista buscando incesantemente aquellos aceites que mejor resultados dieran para combinarlos con los pigmentos. La invención de la pintura al óleo, por lo tanto, no se trata solo de cómo conseguir de un mineral, como por ejemplo este mineral que tenemos a la izquierda, que es un mineral de óxido de hierro que proporciona un ocre. Este mineral se amasa, se tritura por parte de los ayudantes o de los propios artistas más jóvenes y se mezcla con aceites que tienen una propiedad especial, que es la de secar. En la antigüedad se sabe que existían procedimientos pictóricos con aceite, pero al parecer eran destinados a obras efímeras, precarias, y lo que realmente no se conocía era la calidad específica de los aceites mejores, cuyo secado podían permitir una superficie pictórica determinada. Pero Jan van Eyck y otros dieron perfectamente con esos materiales, con esos aceites secantes, secados incluso al sol, lo cual les hace polimerizar mejor. Son aceites de semillas de lino, semillas de nueces o de adormideras. Mezclando esos pigmentos con el aceite se obtenía una pasta, como la que vemos más o menos en el extremo derecho, y eso tenía unas ventajas extraordinarias para la expresividad de la pintura. El óleo permitía trabajar de una manera detallada y sosegada. La pintura al temple seca enseguida y proporciona una capa muy cubriente y bastante opaca que no es posible crear como veladuras o como empastes. Sin embargo, el óleo puede ser adelgazado con la esencia de trementina hasta conseguir las famosas veladuras, que eran la manera de trabajar por antonomasia de los maestros flamencos y de otros muchos artistas. Con el óleo también se permitía tanto empastes como estas sutilezas, se podía rectificar, se podía trabajar insistiendo, y el hecho de que permitiera el proceso de secado hacer estas rectificaciones hacía que el artista se sintiera más libre y este proceso le condujera, sobre todo en el siglo XVI, cuando se incorpora la tela, en esa combinación histórica entre tela y pintura al óleo, le diera un cierto grado de emancipación de otras técnicas más engorrosas, más complicadas, la técnica del fresco, por ejemplo, o incluso la propia tabla. Por lo tanto, podemos mirar el descubrimiento de la técnica del óleo como un conjunto de circunstancias que no solamente tiene un aspecto técnico, sino que también va a dar lugar a unos resultados de lenguaje plástico, de lenguaje visibles sobre todo en las obras como esta maravillosa pieza de Van Eyck, en la cual podemos percibir esa saturación del color, esa limpieza al mismo tiempo en la manera de ejecutar y esa capacidad de alcanzar los más mínimos detalles, como vemos por ejemplo en la corona de la Virgen o en el cabello, en el detalle del retablo del Cordero Místico de Van Eyck, realizados con unos pequeños pinceles de muy pocos pelos, ¿no? Tradicionalmente también existe una posibilidad importante con el óleo, y es que el óleo es una sustancia transparente que se va haciendo más transparente incluso con el tiempo, de manera que los flamencos, y en esto siguen una tradición que la pintura al temple ya existía, van a utilizar unas preparaciones blancas, muy blancas, sobre las cuales realizaban un dibujo muy preciso que podemos ver aquí en esta Santa Bárbara que está sin terminar, que nos deja ver el dibujo que
construye la forma y que la despliega con todo género de detalles. Al ser un dibujo preparatorio de la obra, sin embargo, todo está decidido, todo está concluido, y el proceso siguiente es el de la cubrición lenta, regimentada, desde luego, del óleo. Los flamencos, además, y esto es algo que es interesante a efectos de resultado estético final de la obra, aplicaban una imprimación, es decir, una capa sobre la preparación y sobre el dibujo, una capa muy fina, oleosa, con una tonalidad un poco carnosa, que decía Van Mander, que fijaba ese dibujo previo y permitía además jugar con unas superficies que ya eran esmaltadas y además muy luminosas, de manera que el óleo va a definir un lenguaje de formas transparentes, de efectos de reflejos, de búsqueda de detalles, de un artista que puede rectificar y que puede inventar y puede cambiar de idea en el proceso de trabajo, puesto que tiene un margen notable de tiempo hasta que esos aceites se sequen. Y además de la pintura al óleo, también hay otro avance importantísimo en el mundo de las técnicas que nos lleva a la tela que va a sustituir al soporte de madera, a las tablas ensambladas y convenientemente preparadas. La tela no es ni mucho menos una novedad absoluta, ya se utilizaba, pero no se utilizaba de manera tan protagonista como va a ser a partir de la pintura veneciana del siglo XVI, que la va a adoptar. En torno a la tela también podemos encontrar algunos elementos importantes que tienen que ver con su propia materialidad, pero con lo que esa materialidad propicia en el resultado final del cuadro. De manera que el maridaje entre la pintura al óleo y la tela como soporte va a constituir ni más ni menos que la gran tradición de la pintura occidental hasta hoy mismo, todavía se sigue utilizando. Este fragmento de una tela del siglo XVI, esa trasera de un cuadro, sirve para colocarnos, digamos, en situación ante el boceto maravilloso de Tintoretto, que además se puede ver mucho mejor ahí fuera. La tela era supuso una posibilidad de sustituir a las pesadas tablas en el entorno de la Venecia del siglo XVI, una ciudad, como todo el mundo sabe, lacunar, con un problema de humedades importantísimo que hacía que la pintura al fresco fuera inviable realmente, porque los tratadistas como Marco Boschini, por ejemplo, hablan de cómo frescos de tan solo 100 años han desaparecido debido a las humedades de capilaridad, en fin, distintos tipos de humedades de los muros venecianos. Los venecianos de entonces pensaron que la tela era un procedimiento mucho mejor, puesto que no estaba en el mismo muro, sino que se podía añadir, encastrar a los elementos arquitectónicos, y mantenía una cierta cámara de aire que alejaba la pintura de ese foco de humedad. Esto tampoco resultó totalmente cierto, porque la humedad migra bastante bien, pero en principio la tela parecía un buen sucedáneo, de manera que en el entorno veneciano la tela empieza a aparecer cubriendo los muros, es decir, constituyendo, a partir de coser distintas piezas de tela, los telari que llamaban entonces, darles con los bastidores las formas necesarias para acoplarse a los entornos arquitectónicos donde iban. De manera que una sala podía estar decorada completamente, todos sus muros, pero en vez de ser al fresco o con otra técnica mural no demasiado pura, poder utilizar estos lienzos encastrados. También permitía que el artista pudiera trabajar en su estudio, incluso hasta la totalidad de la obra, puesto que estaba constituida en muchos casos de varias partes, y luego ensamblarlos e instalarlos en la sala final donde iban a ir destinados.